Hola, te recuerdo, habíamos quedado en el capítulo número 2, capítulo número 1 y 2 de epilepsia y los trastornos del sueño. Hoy te voy a hablar del capítulo número 3, que es el tratamiento. ¿Cómo hacemos nosotros para manejar a los pacientes que tienen trastornos del sueño, ya sea apneas del sueño, ya sea insomnio o alguna otra patología relacionada con el sueño que cause epilepsia o aquel tipo de epilepsia que está causando trastornos del sueño? Entonces yo lo que quiero es, de una manera muy sencilla para ti, que es el que me estás escuchando y que me estás viendo, tú sabes muy bien que este tipo de charla es para pacientes, para ti como pacientes o para familiares, que quiero que les llegue directamente para que ustedes aprendan a manejar este tipo de situación. Entonces, cuando nosotros tenemos aquel paciente que tiene algún trastorno del sueño y que en realidad les provoque epilepsia, como decíamos anteriormente en el capítulo anterior, hay unos tipos de epilepsia que se producen principalmente por las noches y que ese tipo de convulsión es durante el sueño, ya sea al inicio del sueño o cuando el momento de despertar, o sea, cuando uno se está despertando. Por lo general, las convulsiones son generalizadas, o sea, el paciente se sacude íntegro, ¿no? Hay muchos movimientos que familiares y otras personas se asustan. Entonces, la idea es que tú lo aprendas a manejar. En ese momento te dije que tenías que tener mucho cuidado con respecto a que la calma que uno debe tener es muy importante. Entonces, ese es uno de los primeros tratamientos que hay que tener, calma. O sea, saber llevar el manejo de este tipo de paciente que está convulsionando en el momento del amanecer o del dormir. Lo segundo es que cuando ya el paciente se le quite, se le controle, se le calme las convulsiones, no corras llevando al paciente para la clínica urgente. No. Es preferible, si ya el paciente está medicado anteriormente contra la epilepsia o contra algunos de los tipos de convulsiones, entonces lo que hay que hacer es ver por qué el paciente dejó de tomarse las pastillas o la disminuyó, la suspendió o algún otro causa de que por qué haya dejado de tomar las drogas y volverse a administrar nuevamente, o si no, subir un poco la concentración de la droga. Total es que el paciente no me vuelva a convulsionar otra vez, principalmente en los niños, porque los niños a veces no manifiestan todo como los adultos. Entonces es mucho más importante tener en cuenta esto, que manejen muy bien a los niños. Tú tienes que estar muy pendiente de lo que el niño o adulto toma, qué medicamento es, o sea, memorizarlo, porque mucha gente no lo memoriza y cuando el médico te pregunta qué droga está tomando, no lo sabes. Entonces es muy importante que memorices qué droga o cuáles drogas está tomando el paciente para así decírselas al médico. Es muy importante que tengas el contacto muy con el médico, o sea, que lo está tratando. Muchos médicos nos dan el teléfono por múltiples motivos. De todas maneras, es muy importante que algunos, como yo les doy los teléfonos a mis pacientes y les advierto ciertas cosas de que no me llamen a tal hora, pero es muy indispensable que lo tengas. ¿Por qué? Porque el paciente y el familiar se quedan tranquilos. Por ejemplo, los pacientes que tienen apneas del sueño, esos pacientes que utilizan CPAP, el aparato que nos ayuda a nosotros a respirar mejor. Esos pacientes, cuando dejan de utilizar el CPAP, el oxígeno en sangre se les baja. Y esa es una de las causas del por qué los pacientes convulsionan, principalmente los niños. No se te olvide que los niños también tienen apneas y que los niños también se colocan ese aparatico que se llama CPAP. Ojo con esto. Entonces, es muy pertinente que lo tengas en cuenta para que no sucedan este tipo de crisis que pueden ser seguidas, muy frecuentes. Y eso conlleva a una complicación de la epilepsia, que es lo que se llama estatus convulsivo o estatus epiléptico, que nos lleva al paciente a la UCI. ¿Sí? Ahí lo intuban, le ponen medicamentos por vena, entonces, y muchos pacientes quedan con complicaciones. Tienes que tener en cuenta esto, ¿ok? Para que no suceda ni siquiera una vez, porque ya lo sabes manejar.
Otro de los problemas del sueño son el insomnio, aquellos pacientes que no pueden dormir. Y esos pacientes que no pueden dormir por X o Y motivo, ¿sí? Por estrés, por ansiedad, por múltiples motivos, o porque hacen viajes largos y se les trastoca el ritmo del sueño, el ritmo circadiano que se llama, esos pacientes por lo general tienden a veces a tener convulsiones, porque manejan mucha ansiedad, manejan mucho deterioro de su estado de ánimo, se tornan agresivos, ansiosos, y es muy importante que lo tengas en cuenta para controlar. Es muy importante que se controle. Entonces, yo no te quiero inundar más de medicamentos ni nombrar medicamentos porque no es la idea, no es la lógica que te esté nombrando todos los medicamentos que hay para el sueño y para las convulsiones, sino que cómo hacemos nosotros para prevenirlo y para que no lo lleven, ¿sí? Es tener la calma, lo más importante. Y lo segundo es que el paciente se tome el medicamento. Eso es muy importante, que se lo tome. Y si no se lo está tomando, volvérselo a repetir y subirle un poco más los niveles. Después, ir con tranquilidad, lo puedes llevar a la consulta, que seguramente el médico te va a pedir los niveles en sangre de los medicamentos, te va a pedir un electroencefalograma, no tantas radiaciones, o sea, tomografías y resonancias, porque son radiaciones, entonces eso no es bueno para nuestro organismo, ¿sí? Entonces, quiero que tengas eso muy en cuenta. No se te olvide que los trastornos del sueño son un sinnúmero de patologías, o sea, bastantes patologías. En este caso, pues te estamos hablando sobre las apneas, sobre el insomnio, los diferentes tipos de insomnio, y que quiero que lo sepas manejar muy bien. Corto acá para que tú analices bien y espero que me veas en el próximo programa. No se te olvide darle ahí, de seguirme, de suscribirte a mi canal, de darle a la campanita, hacer un like para yo poder seguir dándote este tipo de patologías, de enseñanza que para ti como paciente o familiar te cae al pelo, te cae muy bien. Por eso yo siempre lo digo, hombre, te la dejo ahí para que sigas buscándome siempre en las redes y que seguramente te voy a seguir enseñando. Chao.